En el día de hoy traemos un videoanálisis técnico de nuestro selectivo español, el IBEX 35. Tras el análisis de ayer de Yastel, hoy le toca el turno a nuestro IBEX. Imagino, antes de comenzar el análisis, que muchos de los inversores que especulan solo en bolsa española y solo con el IBEX 35 pueden tener la sensación de que las bolsas están pasando por un mal momento y que se encuentran en una tendencia bajista, nada más lejos de la realidad. Sí podríamos hablar de que dentro de las bolsas mundiales hay índices más débiles que otros, como puede ser nuestro IBEX 35. Los índices de la periferia de la eurozona, también hemos visto al MIB italiano pasando serias dificultades para seguir subiendo, son los índices más débiles, ¿no? Vengo hablando desde hace ya mucho tiempo, desde hace más de un año, de un hipotético podium de índices en el que el primer puesto estaría destinado para el tecnológico Nasdaq. Luego tendríamos también cerca el Dow Jones, el DAX alemán y el SP500. Un escalón claramente por debajo de estos índices estarían los índices europeos, CAC, FTSE 100, la media europea, el Eurostoxx 50, y luego un peldaño por debajo los índices europeos, pero de la periferia, los más débiles, ¿no? Entre los cuales pues estaría pues el MIB 30 italiano o nuestro IBEX 35. Y eso que vengo comentando desde hace más de un año, pues se está viendo reflejado todavía a día de hoy. Son muchas las jornadas o las semanas donde el IBEX pues es el que menos sube o el que más cae, ¿no? Esto es debido sobre todo a la ponderación y a la composición de nuestro índice, es decir, tiene un gran peso el sector bancario, y el sector bancario es un índice que lo está pasando muy mal cada vez que repuntan los problemas de deuda y suben los spreads, el diferencial con el bono alemán, y eso se ve reflejado en el comportamiento del IBEX 35. Viendo este gráfico pues podemos ver con claridad lo lejos que estamos de los máximos de la historia, máximos de finales del año 2007, la zona de 16.000 puntos, como desde ahí comenzaba una clara estructura bajista. En la primera mitad del 2009 formábamos una figura de cambio de tendencia, figura que han formado prácticamente todos los índices mundiales, con lo que avisaban de un cambio de tendencia de bajista a alcista. Hay que decir que es el IBEX el único que todavía no ha cumplido ese objetivo de medio plazo, que en este caso debería de llevar al IBEX a niveles cercanos a los 13.000 puntos. Y podemos ver cómo una vez supera los 9.800 pues sigue subiendo y va prácticamente a buscar la zona del último nivel de Fibonacci de toda la caída. Si medimos toda la caída desde 16.000 a 6.700, nos salen estos niveles de Fibonacci y vemos cómo se queda prácticamente en el 61,8% de toda esta caída, es decir, el último nivel de Fibonacci. Y si viéramos que supera este nivel, todo apuntaría a regresar a máximos de la historia. Por lo tanto, muy importante esta zona de los 12.450 puntos aproximadamente. Y por supuesto, esta zona inmediatamente anterior, que son los 12.240, que son los máximos del mes de enero del año pasado. Desde esos 12.240, el IBEX empezó una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, no siendo capaz de seguir con la subida. A diferencia de otros índices, ¿no? Hay que decir que el Dow Jones o el DAX alemán no han parado de subir en ningún momento desde estos mínimos de marzo del año 2009. ¿Qué es lo positivo en el IBEX? Vamos a centrarnos ya en la situación actual. Bueno, cabe destacar como positivo, es cierto que está haciendo máximos decrecientes. Tenemos estos 12.240 máximos de enero del año pasado, estos 11.560 máximos de abril del año pasado, y luego toda esta franja, esta zona de resistencia clave entre los 10.900 y los 11.165 puntos. Cada vez que llega el índice a esta franja de resistencia entre los 10.900 puntos y los 11.165 puntos, sale papel, aparece presión vendedora, y desde ahí pues se producen correcciones. Lo vimos aquí en agosto del año pasado, lo volvimos a ver en septiembre, en octubre, lo volvimos a ver este año en enero, en febrero, y de nuevo se ha visto esto en el mes de abril. Esa es la zona a superar, la zona de resistencia, esa zona entre los 10.900 y los 11.165. Como veis, con índices siempre es bueno hablar de zonas, no de resistencias al TIC. No quiere decir, cuando hablamos de resistencia a los 11.000 puntos zonales,
No quiere decir que si supera los 11.000 y marca 11.004 puntos haya que tomar posiciones, sino que hay que esperar a la ruptura de esta zona para tomar posiciones alcistas, ¿no? Para quien esté buscando una confirmación y un punto de compra y esté fuera del mercado. Pero como dato positivo, podemos ver cómo se mantiene la sucesión de mínimos crecientes. Tenemos aquí un mínimo importante en junio del año pasado, son los mínimos en 8.563 puntos, y posteriormente tenemos estas zonas también muy importantes que son los mínimos de noviembre y de enero de este año, que serían la zona de 9.200 y la zona de 9.400 puntos. ¿Qué otros niveles tenemos a más corto plazo, del corto plazo? Bueno, tenemos los mínimos del mes pasado, mes de abril, la zona de 10.289, y los mínimos del mes anterior, zona clave 10.070 puntos. Nosotros decíamos que los 10.070 puntos eran una zona clave, lo decíamos cuando empezaba la corrección desde los 11.165. Y no lo decíamos porque fuésemos adivinos, ¿no? En los seminarios que hacemos gratuitamente los viernes en colaboración con XT Brokers a partir de las 12 de la mañana, o en los seminarios online del centro de traders del martes y del jueves. Decíamos que esos 10.070 puntos zonales podrían ser claves simplemente porque eran el último nivel de Fibonacci de toda la subida desde los mínimos de enero. Tenemos desde enero un claro movimiento alcista que se para, se trunca, se detiene en estos 11.165, y por lo tanto medimos los Fibonaccis de toda esta subida y nos sale que esta es la última zona de soporte, último nivel de Fibonacci. Vemos que posteriormente el mercado nos dio la razón y se paraba justo en esa zona, ¿no? Por lo tanto, esta zona es muy importante, pero ya también incluso es muy importante no perder estos mínimos del mes pasado, que son los 10.289, porque de perder estos mínimos incluso podríamos hablar de una figura de doble techo en esta zona de resistencia en torno a los 10.900. Medimos aquí, y aquí podríamos hablar de un doble techo si se pierde este nivel, porque para que haya un doble techo, a diferencia de lo que a veces se dice por ahí equivocadamente, no solo llega con ver dos máximos, tiene que haber la ruptura del valle que haya entre esos máximos, es decir, por debajo de 10.289 podríamos incluso hablar de una figura de doble techo en esta zona de los 10.950 puntos zonales, ¿no? Importante primero no perder estos 10.289, y el deterioro se confirmaría de perder estos 10.070. Por debajo de 10.070, como perdemos el último nivel de Fibonacci, pues todo indicaría posibilidades de volver a la zona de soporte de medio plazo entre los 9.200 y 9.400 puntos. Por lo tanto, niveles a vigilar: por arriba los 11.000 puntos zonales en el caso del IBEX 35, y como soportes 10.289 y 10.070 puntos zonales. De perder estos últimos niveles de soporte, todo apuntaría a regresar a la zona de 9.200, 9.400. Importante que el sector bancario apoye, por lo tanto, para que podamos tener la ruptura de esa zona de los 11.000. Y para ello seguramente necesitaremos que la crisis de deuda dé un pequeño respiro, porque cada vez que repunta el spread y el diferencial del bono español con el alemán, pues el sector bancario es el más perjudicado, y dada la alta ponderación que tiene el sector bancario en nuestro índice, esto hace que el IBEX 35 no sea capaz de seguir la estela de las principales bolsas mundiales que, insisto, desde marzo del 2009 prácticamente no han dejado de subir, ¿no? Quedaros también con este dato, y es que el DAX o el Dow Jones se han situado a cerca del 10% de máximos de la historia, y el Nasdaq incluso ha sido capaz de superar ya los máximos del año 2007, con lo cual, pues aquellos escenarios catastrofistas que se manejaban desde algunos foros, desde algunos sitios, desde algunos analistas, de que estábamos ante un mercado bajista de largo plazo, pues desde luego ha quedado totalmente desmontado, ¿no? Lo que sí que al IBEX le está costando pues mucho más que a otros índices más fuertes, como pueden ser los mencionados Dow Jones, Nasdaq, SP o DAX alemán, que dentro de Europa es con diferencia el índice más fuerte. Bueno, hasta aquí el análisis del IBEX 35, espero que haya sido de vuestro interés. Quien quiera redundar un poco más y aprender todas las herramientas del análisis técnico profesional, les recordamos que tenemos un estupendo curso online, y les esperamos como siempre en nuestro centro de traders y en nuestro boletín y foro VIP, donde estamos dando estrategias en acciones, índices, divisas y materias primas. Un saludo y hasta el próximo.